Imagínate esto por un segundo. Corre el año 1950. Tu abuelo se levanta mucho antes de que salga el sol. Le espera una jornada brutal de más de 10 horas de trabajo puramente físico. Va a cargar piedras, va a construir, va a sembrar la tierra con sus propias manos. Ese hombre no sabe qué es la proteína en polvo, jamás ha comprado un suplemento de vitamina C en la farmacia, y si le hablas de electrolitos artificiales en botellas de plástico fluorescente, se reiría en tu cara. Y sin embargo, estaba más fuerte, más sano y tenía más resistencia que la gran mayoría de nosotros hoy en día. ¿Por qué? No es porque perteneciera a una especie humana diferente o superior. Es porque bebía algo completamente distinto. Consumía líquidos reales, elixires naturales que tardaban horas o incluso días en prepararse, que venían directamente de la tierra y que ninguna mano industrial había tocado en una fábrica. Estas bebidas milagrosas no son un mito. Existieron y muchas de ellas nacieron en México. Pero aquí está el verdadero misterio, lo que la industria no quiere que sepas. Algunas de estas bebidas fueron prohibidas por ley, otras fueron pasteurizadas de forma tan agresiva que las vaciaron por dentro, y a la mayoría simplemente nos convencieron de que eran bebidas de pobres, de indígenas o de gente atrasada. Nos lavaron el cerebro para cambiar oro nutricional por agua con azúcar y químicos. Hoy vamos a hacer justicia. Hoy vamos a recuperar lo que nos quitaron sin avisarnos en un viaje a través de los 10 elixires prohibidos y olvidados que crearon a las generaciones más fuertes de la historia. Te aseguro que cuando descubras el puesto número 1, tu forma de ver la alimentación va a cambiar para siempre. Pero antes de revelar este oscuro secreto de la industria alimentaria, dale un buen me gusta a este video y suscríbete al canal si quieres recuperar el verdadero poder de antes y no perderte ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Activa la campanita ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará con la boca abierta. Comencemos. Puesto 10. El elixir nocturno silencioso. Empecemos nuestro viaje viajando a las 11 de la noche en una casa rural de mediados del siglo pasado. Todo está en completo silencio, la familia duerme, pero en la cocina ocurre una magia silenciosa. Hay una olla enorme sobre el fuego, llena de agua y huesos, que lleva hirviendo desde las 4 de la tarde y que seguirá allí hasta que salga el sol. Nadie la vigila, no hace falta. Ese era el sistema ancestral. En los años 50, esa olla no producía una simple sopa. Estaba creando la bebida de recuperación muscular y articular más poderosa que jamás haya existido, el caldo de huesos auténtico. Se servía en taza, caliente, y se tomaba sola al levantarse o al llegar destruido del trabajo. Las abuelas no sabían de bioquímica, pero sabían perfectamente el resultado. Lo que pasaba dentro de esa olla era una disolución lenta del colágeno en gelatina, liberando minerales puros como calcio, fósforo y magnesio directamente en el líquido, junto con aminoácidos esenciales como la glicina y la prolina, que el cuerpo usa para reparar tejidos, tendones y mantener la pared intestinal sana. Es fisiología pura, y requiere tiempo. ¿Pero qué hizo la industria? Llegó con su obsesión por la rapidez y creó los caldos industriales en cubos o sobres. En minutos, usando extractos químicos y potenciadores de sabor, lograron algo que se ve como caldo y huele como caldo, pero cuyo valor nutricional es cero. Nos cambiaron un elixir medicinal por agua con sodio y aditivos. Y nadie protestó, porque nadie nos advirtió del engaño. Puesto 9. La tecnología de los mensajeros imperiales. En el puesto número 9 nos encontramos con una semilla que hoy te venden a precios ridículos en tiendas orgánicas bajo la etiqueta de superalimento, pero que antes de ser una moda costosa, era una tecnología de supervivencia, el agua de chía. Para los guerreros y mensajeros mexicas, la chía era un asunto de estado. Los mensajeros imperiales, aquellos hombres que debían correr decenas de kilómetros diarios entre montañas para llevar noticias al Tlatoani, no cargaban pesadas provisiones. Llevaban una pequeña bolsa de semillas de chía. Al llegar a cualquier arroyo, mezclaban las semillas con agua,
Esperaban unos minutos a que se formara un gel espeso y seguían corriendo. No es una leyenda, está registrado en los códices. Las semillas de chía forman un gel hidrofílico que absorbe hasta 12 veces su peso en líquido. Al ingerirlo, este gel ralentiza la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que proporciona al cuerpo una energía sostenida durante horas, eliminando los picos bruscos de azúcar y los bajones de fatiga. Además, es una de las fuentes vegetales más concentradas de omega 3 del planeta, con niveles de calcio superiores a la leche de vaca. Pero cuando llegaron las multinacionales de los refrescos con sus miles de millones en publicidad, la chía fue marginada. La asociaron con lo antiguo, con la pobreza. El conocimiento se perdió en las ciudades, y hoy nos la revenden en bolsas selladas al vacío a precios que nuestros abuelos considerarían un auténtico robo. Puesto 8. El rehidratante prohibido de la cocina. Pasamos al puesto número 8. Antes de que existieran esas bebidas isotónicas de colores fluorescentes en botellas de plástico que te venden en el supermercado para el gimnasio, el trabajador mexicano tenía un arma secreta mucho más eficiente: el tepache. Esta joya es una bebida fermentada que se elabora con lo que la industria hoy considera desperdicio: la cáscara y el corazón de la piña, combinados con piloncillo, canela y clavo. Todo esto se deja reposar en un recipiente de barro entre 2 y 4 días a temperatura ambiente. El resultado es una maravilla efervescente que equilibra lo dulce, lo ácido y lo mineral de una forma que ningún laboratorio de alta tecnología ha logrado replicar jamás. Lo que el tepache hace dentro de tu organismo es lo que la ciencia moderna llama una rehidratación masiva con probióticos. La fermentación natural genera ácido láctico y bacterias benéficas que tu sistema gastrointestinal absorbe de inmediato. El piloncillo, a diferencia del azúcar refinada que destruye tu salud, conserva minerales intactos como el hierro, el calcio y el potasio. Y la piña aporta bromelina, una enzima medicinal con potentes efectos documentados para desinflamar los músculos cansados. Bajo el sol del mediodía, el tepache era el salvavidas del jornalero. ¿Cómo lo destruyó el sistema comercial? No lo prohibieron formalmente, hicieron algo peor: lo desprestigiaron. Lo asociaron con la informalidad, con la sociedad y con el pasado. Llenaron cada esquina con botellas de refrescos fríos que te dan 20 minutos de energía artificial seguidos de un bajón tremendo que te obliga a comprar otra botella. Un negocio redondo para ellos, una catástrofe biológica para ti. Puesto 7. El combustible oculto de la selva. Llegamos al puesto número 7 para hablar de un elixir que fue el combustible absoluto de la civilización maya, una bebida que los conquistadores españoles tuvieron que adoptar obligatoriamente porque ninguna de sus bebidas europeas lograba mantenerlos vivos bajo el calor extremo y la humedad del sureste: el pozol. Hoy en día, fuera de Tabasco y Chiapas, casi nadie sabe qué es o cómo se prepara. El pozol es una combinación magistral de masa de maíz nixtamalizado fermentada y cacao puro. La masa se deja reposar hasta que los microorganismos del ambiente inician una fermentación viva, y luego se disuelve en agua fría. Es una bebida espesa, ácida y profunda. Nutricionalmente, el pozol es una anomalía extraordinaria debido a la sincronía de 3 procesos. Primero, la nixtamalización libera la niacina del maíz para que tu cuerpo pueda absorberla. Segundo, la fermentación elimina los antinutrientes del grano y genera bacterias lácticas vivas que colonizan positivamente tu intestino. Y tercero, el cacao aporta teobromina y flavonoides que protegen tu corazón y regulan la presión arterial. Científicos modernos descubrieron algo increíble: el pozol tradicional contiene cepas bacterianas con propiedades antimicrobianas naturales. Es decir, mientras los mayas trabajaban y se hidrataban con pozol, la misma bebida los estaba protegiendo de infecciones causadas por agua insalubre. El pozol no murió por publicidad, murió por la urbanización. Al migrar a las grandes ciudades, las familias dejaron atrás el tiempo que requería su elaboración, y el secreto se desvaneció. Puesto 6. El oro líquido del occidente. En el puesto número 6 nos trasladamos a los mercados de Jalisco y Nayarit para rescatar una bebida espesa,
fría y picante que los turistas miran con desconfianza, pero que en los años 50 era el motor del trabajador de Occidente, el tejuino. El tejuino se crea disolviendo masa de maíz nixtamalizado en agua con piloncillo. Esta mezcla se cuece y luego se somete a una fermentación activa de 2 a 3 días. Se sirve tradicionalmente con hielo, limón y sal gruesa. Es un combustible denso cargado de carbohidratos complejos, no de azúcares simples que te destruyen el páncreas. Para el jornalero jalisciense, el tejuino era el desayuno y el descanso. Su densidad calmaba el hambre, refrescaba el cuerpo y permitía soportar horas de trabajo físico extremo sin desmayar. Era una solución comunitaria perfeccionada durante siglos. ¿Qué le pasó al tejuino? Sufrió el mismo destino que los demás elixires. Llegó la falsa promesa de la modernidad industrial. Las grandes corporaciones vendieron la idea de que lo que venía sellado en una botella de vidrio uniforme era higiénico, avanzado y próspero, mientras que el tejuino artesanal hecho en ollas de barro era un símbolo de atraso social. La estrategia funcionó a la perfección. Hoy sobrevive apenas como un antojo de fin de semana o una rareza para el turismo, perdiendo su lugar como el combustible diario del pueblo. Puesto 5. La bebida que evitó una epidemia mortal. Entramos a la mitad de nuestra lista con el puesto número 5, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente impactante, porque estamos ante el caso de una bebida que salvó a un país entero de una enfermedad devastadora sin que la gente lo supiera. Vamos a hablar del verdadero atole de nixtamal. Para entender la magnitud de esto, debes saber qué es la pelagra. Durante los siglos XVIII y XIX, una terrible enfermedad azotó a Europa y al sur de Estados Unidos. Sus síntomas eran espantosos: dermatitis extrema, diarrea crónica y, finalmente, demencia. Se le conocía como la enfermedad de las 3D y destruía a las poblaciones cuya dieta dependía casi exclusivamente del maíz. Sin embargo, México, el país que más maíz consumía en el mundo, estaba completamente a salvo de la pelagra. ¿Cuál era el milagro? El atole auténtico. El atole original no viene de un sobre de polvo químico. Se hacía moliendo maíz que había sido cocido previamente con cal durante horas, un proceso químico ancestral llamado nixtamalización. El maíz en su estado natural tiene la niacina o vitamina B3 atrapada en una estructura molecular que el diseño digestivo humano no puede romper. Si comes maíz sin nixtamalizar, tu absorción de niacina es cero, lo que te lleva directo a la pelagra y a la muerte. Pero el proceso alcalino de la cal rompe esa prisión molecular y libera la niacina, haciéndola totalmente biodisponible. En los años 50, el atole de nixtamal era la ley en millones de hogares antes de ir a la escuela o al campo. Pero la industria alimentaria vio un negocio millonario y lanzó el atole instantáneo. Un polvo barato, listo en 2 minutos, con aromatizantes artificiales. Eliminaron la nixtamalización real porque era costosa a gran escala. El producto final se seguía llamando atole, se veía igual, pero nutricionalmente era un cascarón vacío. Nadie avisó del cambio, y la población adoptó un engaño masivo en su propia mesa. Puesto 4. La conspiración internacional contra el pulque. El puesto número 4 es, sin lugar a dudas, el caso más indignante de toda la lista. Es una historia de conspiración corporativa, dinero extranjero y manipulación mediática que destruyó la bebida nacional por excelencia, el pulque. El pulque es la savia viva y fermentada del maguey pulquero, una planta sagrada que tarda hasta 12 años en madurar. Cuando está lista, se extrae el aguamiel y se deja fermentar de manera totalmente natural, sin levaduras añadidas, sin pasteurizar y sin químicos. El resultado es un elixir ancestral, denso, ácido y terroso. Si analizamos el pulque tradicional en un laboratorio moderno, nos daremos cuenta de que encaja perfectamente en la definición de un superalimento funcional. Contiene una concentración de bacterias lácticas vivas idéntica a la del mejor kéfir del mundo. Está repleto de vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, fósforo y proteínas en niveles que ninguna cerveza industrial puede soñar con alcanzar. En el México rural,
Se le daba a mujeres embarazadas para estimular la lactancia, a niños debilitados y a ancianos. Era un alimento líquido medicinal. Pero a finales del siglo XIX, todo cambió. Grandes corporaciones cerveceras europeas llegaron a México con un capital gigantesco. Querían adueñarse del mercado de las bebidas, pero tenían un obstáculo indestructible: el pulque era el rey absoluto. Así que financaron la campaña de desprestigio más sucia de la historia de la publicidad. Inventaron el mito de la muñeca, esparciendo el rumor falso de que el pulque se fermentaba utilizando excremento humano en los tinacales. Afirmaron que era una bebida de indios, de gente sucia y analfabeta, mientras que la cerveza era la bebida del progreso, de la gente educada y de la civilización moderna. La manipulación fue tan letal que en pocas décadas las clases medias y altas abandonaron el pulque por completo. Para mediados del siglo XX, el eje nutricional de civilizaciones enteras había sido reducido a una vergüenza social, destruyendo miles de hectáreas de maguey y cambiando un alimento vivo por una industria cervecera multimillonaria que solo deja ganancias para unos pocos y deshidratación para el consumidor. Puesto 3. El elixir borrado por el silencio. Llegamos al puesto número 3 con una bebida de la que probablemente nunca hayas escuchado hablar, y eso demuestra la efectividad del sistema para borrar nuestra historia. Nos referimos al colonche. El colonche es una joya mística, una bebida fermentada hecha a partir del jugo de la tuna roja, el fruto del nopal. Se producía de forma tradicional en las regiones áridas del Bajío y el Altiplano Central, como San Luis Potosí y Zacatecas. Era una bebida estrictamente estacional, vinculada a los meses de cosecha del nopal. El jugo se colocaba en grandes ollas de barro y los microorganismos de la propia fruta iniciaban una fermentación mágica que daba como resultado un líquido de un color rojo intenso, salvaje y frutal. Cuando la ciencia finalmente se tomó la molestia de analizar la tuna roja, descubrió por qué los trabajadores del desierto eran capaces de resistir jornadas infernales gracias al colonche. Este elixir está saturado de betacianinas, unos pigmentos naturales que actúan como antioxidantes extremadamente potentes que combaten el estrés oxidativo y reducen drásticamente la inflamación muscular. Además, posee una de las mayores concentraciones de potasio, magnesio y calcio que se pueden encontrar en el ecosistema americano. El colonche no fue atacado por campañas de desprestigio como el pulque. Su desaparición fue más sutil y cruel. Fue borrado por el silencio de la modernidad alimentaria. El mercado moderno exige productos uniformes que se puedan vender idénticos en enero o en diciembre, y exige una distribución masiva que un producto artesanal y vivo no puede soportar. Al no poder ser enlatado de forma masiva sin perder sus propiedades, la industria simplemente lo ignoró, condenándolo al olvido. Puesto 2. La obra maestra sobreviviente. El puesto número 2 pertenece a lo que muchos antropólogos consideran la preparación líquida más compleja, mística y perfecta de todo el continente americano, el tejate. Originaria de la cultura zapoteca en Oaxaca, esta bebida ha resistido de manera increíble más de 500 años de historia, pero hoy se encuentra en un peligro crítico de extinción porque menos del 5% de la población conserva el conocimiento exacto para elaborarla. El tejate requiere 4 elementos sagrados: maíz nixtamalizado y tostado, cacao fermentado, la semilla del mame y la mística flor del cacao, conocida en la región como rosita de cacao. Estos elementos se muelen juntos a mano en un metate durante horas de esfuerzo físico hasta obtener una pasta compacta. Luego, esta pasta se disuelve en agua helada mediante un movimiento manual rítmico y específico. Este batido introduce aire de tal forma que crea una espuma densa, cremosa y persistente en la superficie, que es donde se concentra la mayor magia de la bebida. No se puede usar una licuadora o una máquina industrial. Si metes un motor eléctrico en el proceso, la estructura de la espuma se rompe y el tejate muere. Los beneficios biológicos del tejate parecen de ciencia ficción. El cacao aporta flavonoides que dilatan tus arterias y optimizan la circulación sanguínea, llevando más oxígeno a tus músculos y cerebro. La semilla de mamey contiene aceites esenciales con propiedades antifúngicas y protectoras del sistema inmune.
Y la flor del cacao posee compuestos químicos volátiles que actúan directamente sobre tu sistema nervioso central, induciendo un estado de enfoque mental agudo y calma. Para los zapotecas, esto no era un postre, era el combustible de la comunidad. Hoy en día, mientras las transnacionales te venden latas con diseños agresivos y químicos estimulantes que dañan tu corazón, las últimas maestras tejateras en Oaxaca mantienen vivo este secreto milenario sin ningún tipo de apoyo, en una resistencia silenciosa que está a punto de terminar. Puesto 1. La prohibición imperial y la gran ironía moderna. Y así, amigos, llegamos al puesto número 1 de nuestra lista. Una historia que no es solo sobre una bebida olvidada o desprestigiada, sino una narrativa de conquista militar, persecución religiosa, resistencia clandestina y una ironía histórica tan brutal que te va a helar la sangre. Estamos hablando del auténtico atole de amaranto. Comencemos por entender qué es realmente el amaranto. No es un cereal común. Es una de las plantas más milagrosas del planeta Tierra. Su grano contiene una proteína completa, lo que significa que posee todos los aminoácidos esenciales en las proporciones exactas que el cuerpo humano requiere para construir músculo y reparar órganos de forma inmediata, algo que casi ningún otro vegetal puede hacer. Tiene más hierro que la carne roja y más calcio que la leche de vaca, y además es inmune a las sequías más severas, creciendo donde el maíz y el trigo mueren por completo. Los aztecas sabían esto perfectamente. Para ellos, el amaranto, al que llamaban Huautli, era el centro absoluto de su sociedad. Su preparación más sagrada era el atole de amaranto, mezclado con agua caliente y miel de maguey. Era lo que bebían los niños para crecer sanos, los enfermos para sanar y los guerreros jaguar antes de entrar en batalla para obtener una fuerza y resistencia descomunales. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, su mente militar comprendió algo muy profundo. Para someter a un pueblo guerrero, no basta con destruir sus armas, hay que destruir su fuente de poder y su identidad. Al darse cuenta de que el amaranto era el secreto de la fuerza física y espiritual de los aztecas, Cortés emitió una orden directa y radical. El cultivo de amaranto quedaba completamente prohibido bajo pena de muerte. Los campos masivos de Huautli fueron quemados sistemáticamente, las semillas fueron confiscadas y cualquiera que fuera sorprendido preparando atole de amaranto era ejecutado o mutilado. No fue una simple regulación, fue un intento de erradicación biológica y cultural. Querían que el pueblo olvidara el origen de su fuerza. Pero ocurrió lo impensable. En las regiones más altas y remotas de las montañas, lejos del alcance de las espadas españolas, pequeñas comunidades indígenas decidieron arriesgar sus vidas. Guardaron puñados de semillas en secreto, pasándolas en la clandestinidad de padres a hijos durante generaciones. Cultivaban el amaranto escondido entre otros matorrales para que los soldados no lo vieran. Gracias a esa resistencia heroica y silenciosa, el amaranto no se extinguió. Sobrevivió 5 siglos en la sombra. Y aquí viene la gran y brutal ironía de la historia. Entramos al siglo XXI. Científicos de la NASA buscan desesperadamente un alimento perfecto para mantener vivos a los astronautas en misiones espaciales prolongadas y descubren el amaranto. Nutricionistas europeos analizan su perfil de aminoácidos y quedan maravillados. De repente, el atole de amaranto es redescubierto por el primer mundo. Hoy en día, este elixir se vende en cafeterías exclusivas y tiendas orgánicas de Nueva York, Berlín o Tokio bajo empaques de diseño minimalista y nombres en inglés a precios exorbitantes. Lo consumen personas que no tienen idea de quiénes fueron los aztecas, promoviéndolo como la última tendencia de salud. Mientras tanto, en México, la tierra que lo vio nacer, el país por el cual se arriesgaron vidas para preservarlo en secreto, menos del 3% de la población consume amaranto de forma regular. Cambiamos la bebida prohibida de los guerreros por cajas de cereales azucarados industriales de marcas extranjeras. Conclusión: recuperando el poder de antes. La historia de estas 10 bebidas nos deja una lección muy clara que va más allá de la nutrición. No perdimos estos elixires porque fueran inferiores o porque la ciencia moderna encontrara algo mejor. Los perdimos porque el dinero,
El marketing y el poder de las grandes industrias reescribieron la percepción pública de naciones enteras, convenciéndonos de cambiar nuestra riqueza por su negocio. Nos quitaron la salud y nos vendieron la cura en una farmacia. Pero el conocimiento sigue ahí, vivo en el ADN de nuestra cultura y en las cocinas que aún resisten. Depende de nosotros volver a mirar al pasado, aprender de la sabiduría de nuestros abuelos y recuperar el verdadero combustible real que nos pertenece por derecho. Si este viaje en el tiempo te ha abierto los ojos y te ha inspirado a cambiar tu forma de alimentarte, no olvides dejar tu me gusta para que esta verdad llegue a millones de personas más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y déjame abajo en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 bebidas vas a buscar y preparar esta misma semana? Comparte este video con tu familia para que ellos también descubran el secreto de la fuerza de antes. Muchas gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en el próximo descubrimiento.